Muchas gracias, diputada. Bien, pues entonces vamos a hacer una presentación un poco a manera de conclusión, lo que recogimos en este foro en materia de igualdad sustantiva. Pues nos ha tocado escuchar de la necesidad de fortalecer el Estado de fortalecer el derecho a la igualdad sustantiva como uno de los pilares del Estado mexicano, y se destacaron los cambios propuestos al texto constitucional, entre los que se encuentran prohibir la discriminación por identidad y expresión de género, así como por orientaciones sexuales, garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno y en la composición de los cuerpos administrativos de los poderes de la Unión, de los 3 órdenes de gobierno, prohibir la desigualdad salarial, erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, aplicar el principio de perspectiva de género en la generación de estadísticas, reconocer el derecho a la sexualidad, así como a la autonomía reproductiva, entre otros. Se dijo que esta reforma potenciará el derecho a la igualdad y no discriminación. Se analizó si la naturaleza de la perspectiva de género es ser un principio constitucional o un mecanismo para garantizar la igualdad sustantiva, y se dijo que esta es un vehículo para consolidar el principio de igualdad y no discriminación. Se precisó que la perspectiva de género no puede ser discrecional, sino parte de la práctica diaria de la función pública. Se destacó que de las constituciones de nuestra región, ninguna reconoce la perspectiva de género como principio constitucional, por lo que esta reforma que se plantea es de vanguardia. Se señaló que existen algunas propuestas contenidas en la reforma que requieren de una mayor discusión, como son las relativas al artículo 6º constitucional, que señala que la información que generen o resguarden los entes públicos en materia de perspectiva de género tendrá valor histórico en términos de ley, así como lo referente a prohibir los estereotipos de género. Se cuestionó respecto de cuál es la mejor vía por la cual el sector privado puede comprometerse con respecto a los derechos humanos. Se dijo que la propuesta permite continuar con un largo proceso para deconstruir, y que la incorporación de la perspectiva de género como principio y regla representa un avance en la historia de la legislación mexicana. Se recordaron las reformas recientes en materia de paridad de género y se concluyó que la reforma que hoy se analiza complementa a las ya aprobadas por el Poder Legislativo con anterioridad. Se advirtió que la enunciación de un listado de perspectivas en el artículo 1º constitucional podría derivar de una interpretación restrictiva. En el tema del lenguaje incluyente, se dijo que desde el punto de vista de la filología y la lingüística, es de todos sabidos que el lenguaje es una condición inherente al ser humano y no requiere de esfuerzos de ningún tipo. En este sentido, todo intento de modificar el sistema lingüístico y de legislar al respecto se ve por parte de la ciudadanía como una actitud autoritaria, pasando en casi todos los casos al olvido, además de que centrar la discusión en el tema del lenguaje incluyente podría desviar la atención del verdadero problema. Es una visión distinta. En una visión distinta se sostuvo que utilizar el lenguaje incluyente deconstruye y es un elemento indispensable para avanzar en materia de igualdad sustantiva. Este es el tema que más tiempo nos llevó, pero muy interesante el dilucidar entre ambas posturas cuál será la que mejor ayude a que el texto constitucional contemple un mandato al Estado mexicano sobre una inclusión y no discriminación. Se cuestionó ¿qué se hará cuando la Constitución con lenguaje incluyente sea traducida a lenguas indígenas, ya que ninguna de ellas puede desdoblar a masculino y femenino? Eso es muy interesante. La cosmovisión de nuestros pueblos originarios no contempla esta distinción y es algo que también hay que reflexionar. En cuanto al tema de perspectiva de género, en la Procuración e Impartición de Justicia se destacó que se abordan 3 discursos, siendo estos los referentes a derechos humanos, vulnerabilidad y perspectiva de género. Se habló de la implementación de instrumentos como lo son el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de 2013, que evidencia la desigualdad que sufren las mujeres cuando acceden a la justicia. La metodología de género
en jurisprudencia establecida por la primera sala en 2016, cuyo objetivo es evidenciar las relaciones de poder que ubican a las mujeres en desventaja en relación con la aplicabilidad de los diversos componentes analíticos de la perspectiva de género. El protocolo para juzgar con perspectiva de género de 2020, el cual trata de superar al anterior protocolo incorporando en el concepto de género la visión de la diversidad, es decir, visibiliza la desigualdad a la cual se enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia. En igualdad salarial se pidió explicitar en el artículo 123 constitucional no solo la prohibición de la brecha salarial, sino la obligación de publicar y transparentar las mismas. Se habló del caso del Pacto Civil de Solidaridad de 2007, implementado en Coahuila para dar certeza a las personas que optaban por una forma de convivencia, así como la reforma al Código Civil de Coahuila en 2014, para reconocer la totalidad de los derechos a poblaciones minoritarias. También se destacó que el derecho de familia en el estado de Coahuila cumple acuerdos y directrices internacionales, lo que le ha valido múltiples reconocimientos por la inclusión que hace de todas las formas posibles de la familia. Por otro lado, se sostuvo que la perspectiva de género debe ser un principio que aplique de manera directa en la generación de estadísticas, lo que podría ser incluido en la ley del 100 en lugar del artículo 26 constitucional apartado B. Se destacaron también diversos esfuerzos que se han realizado del INEGI en materia de perspectiva de género, como la creación del Comité de Igualdad de Género del Instituto o la aplicación de encuestas con perspectiva de género. Asimismo, se solicitó eliminar la disposición propuesta en el artículo 6 constitucional, mediante el cual se establece la información que permita elaborar diagnósticos y estadísticas en materia de perspectiva de género no podrá clasificarse como reservada o confidencial, salvo los datos personales. Lo anterior en virtud de que se considera se vulnera las atribuciones del INEGI. En materia de impartición de justicia, se señaló que derivado de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se estableció que ésta sea aplicada con perspectiva de género, de modo que cuenta con las siguientes características. Es oficiosa, es decir, no se requiere que las partes digan al juzgador que debe de resolver con perspectiva de género. El juzgador debe identificar si existen cuestiones de género que provoquen un desequilibrio en la impartición de justicia. Se debe valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo de género. Se deben detectar las situaciones de desventaja por cuestiones de género y también se debe procurar la utilización del lenguaje incluyente. En este sentido, todos los poderes judiciales en nuestro país están obligados a impartir justicia con perspectiva de género, con independencia de la materia, la instancia o la vía que se trate. En cuanto a la perspectiva de género, en materia de capacitación con perspectiva de género, se dijo que la Fiscalía General de la República ha realizado una ardua labor en alcance y contenido de las capacitaciones. De este modo, entre 2016 y 2019, la Fiscalía incrementó el porcentaje de su personal capacitado, alcanzando más del 53% de su personal. Entre los aciertos para mejorar el alcance de la capacitación se destacó contar con una unidad de igualdad de género o instancia homóloga que encabeza y da seguimiento a estos temas, transversalizar los temas de género y derechos humanos en la oferta de capacitación de otras áreas y contar con presupuesto etiquetado para estas actividades. Se señaló que capacitar con perspectiva de género implica capacitaciones más vinculadas a las competencias y funciones de cada tipo de personal, enseñar el significado y el alcance de la perspectiva de género en el ámbito de trabajo específico y tener métodos de capacitación adecuados a las condiciones de trabajo del personal. Se precisó que si bien son los fiscales quienes se encargan de conducir la investigación, es necesario capacitar también a quienes contemplan la trilogía investigadora, como son el personal pericial y la policía de investigación. Se mencionó que algunos aspectos pendientes en el tema de capacitación a servidores públicos en el ámbito de procuración de justicia son los correspondientes a obligatoriedad en la capacitación, evaluación de la capacitación y límites de la capacitación.
Finalmente se abordó el contenido de la sentencia 116/2020 en materia de paridad en las candidaturas a gobernaturas de 15 entidades federativas. En concreto, esta sentencia fue originada derivado de un acuerdo de la autoridad electoral por el que se estableció que los partidos tenían la obligación de postular por lo menos a 7 mujeres en dichas elecciones. El acuerdo fue impugnado y se resolvió en el recurso 116/2020, en el que se determinó revocar el acuerdo y vincular al Congreso de la Unión y a los congresos locales para regular en materia de paridad en las gobernaturas y establecer los mecanismos a través de los cuales se debería garantizar la misma. Estas son las conclusiones que podemos señalar, se recogen de cada una de las mesas en las que amablemente nos acompañaron cada uno de los ponentes, a quienes agradezco su participación y enriquecimiento en este debate de lo que será el dictamen de 48 iniciativas en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esperamos seguir contando con sus comentarios, con sus aportaciones, y a todas las personas que se conectaron a este Parlamento abierto. Créannos, estamos legislando con todo lo que implica reconocer los derechos humanos al más alto grado de los estándares internacionales, y no estamos queriendo imponer ideologías de ningún tipo. Eso es algo que nos rige en nuestra actuación legislativa, y así lo estaremos documentando para que vayan siguiendo el trabajo de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradezco enormemente su acompañamiento a este Parlamento y los invitamos al que sigue el próximo viernes, que también abriremos la discusión sobre el tema de que nos toca el próximo viernes, sobre ciberseguridad. Esa también va a ser un tema que vamos a llevar a Parlamento abierto y esperamos contar con su participación. Muchas gracias, buenas tardes.